Falta un minuto, ¿no? No, ya, cuando... Sí, falta todo un minuto. Tú me dices. Sí, Vale. Pues, pues a tus ¿mande? 8:10, a tus 8:10 como siempre. Ya estamos 8:10. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos de nuevo a una plática más entre colegas, entre amigos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro llamado Las reglas del cerebro. Espero que igual lo disfruten. Igual les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes y los que ya también si quieren la información y la presentación, con mucho gusto se las hacemos llegar. Y pues nada, váyanse por un cafecito, por lo que quieran tomarse para disfrutar esta plática. Muchas gracias y cuando quieras, Roberto. Gracias. Gracias. Los micros. Carlos Sedano, sí te mandaron las cosas, ¿verdad? Los libros. No lo he Los resúmenes. checado, pero lo checo y te envío mensajitos y si Te me van. llegaron o si no. La idea era que te habrían mandado todos. Estaría Hasta antes el de hoy. estaría buenísimo porque los anteriores no me habían llegado. Sí, por eso. Ok. Bueno, pues buenas noches otra vez. Aquí estamos en otra lectura de resúmenes de libros para yo creo que ya solamente Miguel no lo sabía. Son libros que hemos leído en el tiempo y la idea de comentarlos o platicarlos en resumen es para que nos ayudara ahorita en temas de ventas o de publicidad a los conocidos, ¿no? Tanto compañeros de trabajo como a conocidos o amigos o los que quieran participar con nosotros los miércoles, todos los miércoles. Hoy es como la sesión 15, una cosa así, y cada 8 días nos vemos a la misma hora con el mismo link. Entonces son libros que ya habíamos leído, que están resumidos en digital, y las niñas de la agencia de Remolacha nos hacen favor de hacer una presentación en digital, y es la que usamos para platicarles el resumen. Bueno, ya voy a compartir la pantalla. Pues sí, como decía hace un ratito, se llama Las reglas del cerebro, de John Medina. Es un libro que habla del funcionamiento del cerebro, como lo percibimos como herramienta de trabajo y de comunicación. No es un libro científico, no es un libro tampoco de medicina, ni mucho menos, ¿no? Es un libro que nos da recomendaciones, tips y usos y costumbres de nuestro cerebro como para poderlo conocer más, ¿no? También en estos momentos, en esta época que ya saben que estamos encerrados y estamos en pandemia y queremos compartir conocimiento, nos puede servir mucho para animarnos, para salir de la depre o cambiar algunos hábitos que nos pueden estar estresando, sobre todo a los que no estamos en la escuela, porque a los de la escuela sí los está estresando todavía la escuela, ¿no? Bueno, acá empezamos. Habla de que durante la evolución, que es un hecho científico, ya después lo discutiremos en otra ocasión si es verdad o no lo de la evolución, pero se desarrolla en el ser humano lo que es la corteza prefrontal, que está aquí, donde nos checan ahorita la temperatura si vamos a algún lugar de la calle. Esa parte del cerebro se desarrolló y es la que nos ayuda a resolver problemas, el que nos ayuda a mantener la atención y el que llega a controlar cuando somos bien educaditos por nuestros papás, el que no debemos de contestar feo o debemos de controlar nuestras emociones política o socialmente, es la parte del cerebro que nos ayuda a controlar los instintos de bebé, los instintos de un recién nacido, de una persona inmadura o la violencia, la ira, los impulsos que son controlados por otra parte del cerebro. Eso nos permitió como cultura desarrollar sistemas de enseñanza y de aprendizaje, porque ahí también podemos dilucidar lo que nos es útil de lo que no, lo que es conveniente, lo que va a ser lo que nos va a servir para futuro. Podemos imaginar cosas, y eso nos ha permitido, como ahorita, poder transmitir conocimiento
entre iguales y para los hijos o para las personas mayores, ¿no? Y eso también a lo largo ha generado la cultura y la civilización porque nos ha permitido organizarnos en sociedad para poder hacer acciones colectivas, ¿no? Así como vivir bajo un país o unas reglas de un gobierno, poder tener y elegir un gobierno, tener políticas o reglas en las oficinas, etcétera, ¿no? Podemos respetar la reglamentación que ponemos nosotros mismos para poder convivir. Perdón. También nos ayuda a hacer alianzas o cooperar con los semejantes, ¿no? Para poder comunicarnos y hacer reglas del juego, para poder a través del desarrollo del lenguaje y del pensamiento simbólico, o sea, saber lo que es bueno, lo que es malo, los valores, lo que es la oscuridad, lo que es el día, podemos comunicarnos los unos con los otros y podemos vivir en sociedad. Al final, el cerebro como pieza biológica es como un hardware, es la herramienta que tiene un funcionamiento como una computadora, y lo que es la conciencia o la mente, que es otro tema distinto, es el operador, es el que usamos el equipo de trabajo, que es el cerebro. Nada más que el cerebro también, perdón, voy a quitar el WhatsApp porque se oye. No lo había quitado, perdón. Nosotros tenemos que entrenarlo, mejorarlo, tenemos que conocer cómo funciona el cerebro. Aquí hay alguna información que nos puede ser de mucha utilidad porque es una herramienta para el ser humano. Es parte de nuestro cuerpo, por eso podemos creer que somos nosotros mismos, pero es como una mano que yo no cuido, que me la golpeé con la puerta o con un clavo, la tengo lisiada y no la voy a poder utilizar correctamente para teclear la computadora, para pintar una casa. Entonces, así como tenemos que cuidar nuestras manos o nuestros pies, que son herramientas, el cerebro también es una herramienta individual y social para generar conocimiento y para transmitir conocimiento. Entonces tenemos que saber cómo funciona, algunas reglas básicas, cómo cuidarlo, cómo ejercitarlo, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos platica el libro de 12 reglas que tienen que ver con el cerebro. Entonces la primera es esta que habla del ejercicio físico, ¿no? El ejercicio, pues ya de eso sí se ha encargado las escuelas o muchos aspectos culturales de comunicación, que tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que hacer ejercicio porque nos beneficia, ¿no? El estar sin movernos trae como consecuencias algunas enfermedades, algunas deficiencias, tanto físicas del no mover las piernas o los músculos, poder empezar a tener enfermedades por no ejercitarnos en el cuerpo, pero también el cerebro empieza a tener algunas debilidades, algunas deficiencias. Esto lo vamos a ir viendo, que nos ayuda para prolongar la vida, que ya lo sabemos también el ejercicio, pero lo que tiene que ver con el cerebro se ha estudiado que la gente que empieza a ejercitarse y que mínimo nos piden de 2 a 3 días caminando, depende de la edad, caminar 2 o 3 días a la semana, hacer ese ejercicio, beneficia a nuestro cuerpo. Esto nos ayuda también en cuanto a la atención, a aumentar la atención, el podernos concentrar o el sentirnos útiles o queridos por nosotros mismos, ¿no? Porque cuando estás sentado sin ejercitarse, empiezas a entrar como en un círculo vicioso de baja estima, de enfermedades, tu atención está fijándose en si te dolió una rodilla, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no estás en actividad tanto física como cerebral. Entonces, se ha comprobado que el ejercicio como tal, sin tener que ser ejercicio de alto rendimiento, nos ayuda al desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el entendimiento, con el conocimiento, con todos los rinconcitos técnicos, tecnológicos
que nos da el cerebro, ¿no? Todo es como el beneficio, dice, el grado de beneficio sobre la memoria, el razonamiento, la atención, solución de problemas, van a variar según cada individuo. También si hacemos ejercicio, también depende de la dieta que tengamos. O sea, hay gente que consume el 80% de su tiempo, de las veces comida chatarra, por las circunstancias que sean. Su cerebro no está bien alimentado, ¿no? Porque el cerebro consume mucha energía. Inclusive cuando ustedes, las niñas que están todavía en la escuela, cuando están en exámenes, sin darse cuenta, aunque están muy concentrados estudiando, tienen más hambre. Les empieza a dar más hambre porque consumen mucha energía el cerebro. Pero muchas veces estamos en la creencia que el cuerpo al caminar o al correr, o al levantar pesas, hacer aeróbics o no sé qué tipo de ejercicio se haga ahorita como moda, al sudar estamos ejercitando el cuerpo y estamos consumiendo calorías. El cerebro también las consume. También nos recomienda el libro que no debemos de excedernos en el ejercicio porque también los nutrientes los empezamos a consumir con los músculos en vez de repartirnos también para el cerebro, ¿no? Entonces, también el ejercicio excesivo puede dañar o puede cansar al cerebro sin que lo hayas ocupado en un maratón. La recomendación es que sean ejercicios, hablando del cerebro, no estoy hablando de la salud en sí misma, ¿no? Hablando del cerebro, se recomienda que los ejercicios sean aeróbicos porque el beneficio es con la respiración, se oxigena la sangre, se dilatan las venas, tienes un mejor sistema respiratorio, un mejor sistema circulatorio, y entonces tu cerebro tiene la irrigación sanguínea recta y por lo tanto está oxigenado. Y ese intercambio de oxígeno y de todos los nutrientes de la sangre hace que tengamos buena gasolina para el cerebro. Esa es, digamos, la razón más importante que tiene que ver el ejercicio con el cerebro, es oxigenarlo, es que no se tapen las arterias o las venas. También el ejercicio, como lo hemos escuchado, ayuda a prevenir ciertas enfermedades de la vejez o que tienen que ver con temas cerebrales, ¿no? Por falta ¿cómo se llama? De un buen sistema circulatorio, entonces podemos tener derrames cerebrales o infartos cerebrales, etcétera, si no tenemos un buen sistema circulatorio o deficiencias de la edad como el Alzheimer o otras enfermedades que suceden a edad avanzada en la mayoría de los casos. También el ejercicio ayuda para evitar o posponer la depresión, la ansiedad. La depresión es como esa tristeza que se puede sentir ahorita por estar encerrados, un sentir que no tiene sentido lo que está pasando o que no estamos felices, o sea, estar ensimismados como en una tristeza profunda, pero ya es depresión, o sea, ya es una enfermedad cuando nos impide ser personas funcionales. Uno puede tener principios de depresión y seguir trabajando, estudiando, haciendo las actividades diarias, pero ya cuando es una enfermedad que necesita ya un tratamiento con un especialista, inclusive hasta medicamentos, es cuando dejamos de hacer nuestras actividades porque estamos en cama, muy tristes o estamos llorando, ¿no? El ejercicio ayuda a controlar un poco la depresión o posponerla. Hay gente que no la tiene porque es deportista desde toda la vida. La ansiedad, por otro lado, también con el ejercicio se puede disipar o se puede controlar, que es un poco ese buscar o esa necesidad de saber de qué saber o de que suceda lo que estamos suponiendo que va a llegar a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, estar ansiosos, como ahorita podemos también estar ansiosos, es como el lado opuesto no soy médico, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero es el lado opuesto de la depresión, ¿no? Es como querer estar en constante movimiento, que las cosas ya sucedan, que ya haya vacuna, que ya estemos en la calle, que ya vayamos a las fiestas, a las reuniones y tener necesidad nerviosa de que sucedan esas cosas, ¿no?
Todo ese tipo de temas tienen que ver muchas veces con el cerebro y puede ayudarnos el ejercicio. El cerebro requiere de glucosa para funcionar. O sea, todos los alimentos producen diferentes niveles de azúcar, para entenderlo coloquialmente, ¿no? De glucosa que la metaboliza, ayuda a metabolizar el páncreas y el hígado, la descomponen y se va en la sangre, se va con parte de los, junto con los minerales y los demás nutrientes que necesita el cuerpo para funcionar. El cerebro también necesita mucha glucosa para funcionar correctamente. Pero ese proceso de consumir glucosa produce también una merma de desperdicio dentro del oxígeno del cerebro, por eso se necesita oxigenar el cerebro, que haya buena circulación para que no se vaya entorpeciendo, se vaya tapando, ¿no? Y deje de funcionar correctamente. Entonces acá dice lo de los pulmoncitos, dice que de lo que se trata es que el ejercicio lo que nos ayuda es oxigenar la sangre y por lo tanto llegar al intercambio nutriente y oxigenar correctamente a nuestro cerebro. Por eso es muy importante, en la medida de lo posible, hacer ejercicio aunque estemos en pandemia, porque para los médicos no se necesita, en el caso del ejercicio, para las personas mayores, digamos, pues son 20 minutos al día, caminando, no es corriendo, ni haciendo pesas, ni parándose de cabeza. Entonces creo que sí tenemos la oportunidad de seguir ejercitándonos para el buen funcionamiento de nuestras habilidades del cerebro, ¿no? El cerebro del ser humano evolucionó con respecto a otros cerebros. Lo comparan en este segundo capítulo como con los de los animales, ¿no? Pero la evolución nos dio el cerebro para resolver problemas relativos a la supervivencia originalmente, ¿no? Es como una de las definiciones, de las tantas definiciones de inteligencia, es la capacidad del ser humano o de cualquier otra especie, en su caso, con muy poquitas especies y muy poquitos casos, pero por eso nos diferenciamos de las demás especies de animales, porque podemos resolver problemas, pero porque la definición, que es lo que va a decir, la definición de inteligencia es que la capacidad de resolver problemas o de adaptar el contexto al servicio del ser humano, ¿no? O la velocidad o el menor tiempo posible de podernos adaptar a un contexto nuevo. O sea, esa capacidad de adaptación la tienen el resto de los animales, pero nosotros al resolver problemas que no pueden resolver los animales y poder adaptar nuestro contexto o nosotros adaptarnos en el menor tiempo posible al contexto, estamos utilizando esa capacidad de la inteligencia que nos da, que el hardware del cerebro nos permite, ¿no? Pero originalmente eso se desarrolló en nuestro cerebro humano para poder sobrevivir. Ese era el objetivo del cerebro, ¿no? Muchos de los temas psicológicos, inclusive, son temas de sobrevivencia. El cerebro le cuesta mucho trabajo los cambios. Es muy eficiente el cerebro, pero le cuesta trabajo cambiar porque hay una parte en el humano, una parte de la biología o en la especie a la que pertenecemos que nos dice que nosotros somos la máxima exposición del ser humano, somos el descendiente perfecto. O sea, todos nuestros antepasados hicieron bien las cosas para que nosotros estemos vivos actualmente. Entonces, si nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida, nos cuesta mucho trabajo porque nuestra naturaleza dice que si va en contra de nuestra familia o de nuestros abuelos o antepasados, lo que vamos a hacer, vamos en contra de la naturaleza, porque a lo mejor ese cambio nos arriesga como especie o como individuos. Entonces, por eso nos cuesta trabajo cambiar. Tenemos que hacerlo a base de entrenamiento y de mucha voluntad, pero la naturaleza de alguna forma nos expresa que somos el mejor, el mejor resultado de la naturaleza humana, por lo tanto, ¿por qué queremos comportarnos de otra forma que es la distinta a la que nuestro cerebro trae? En algunos casos, algunos temas genéticos y otros aprendidos en la familia, ¿no? Pero el objetivo del cerebro era sobrevivir. Por eso todo lo que le parezca un cambio, el cerebro de forma automática cree que está en riesgo. Entonces hay una clasificación que posiblemente ya la han escuchado algunos,
tiene muchas partes, repito, como en neurología, pues se saben más cosas que esto. Pero esta es una síntesis para entenderlo, ¿no? Es como si tuviéramos tres cerebros o tres componentes básicos en el cerebro. La parte más antigua es el cerebro reptil o del lagarto, que es el que controla todos los impulsos naturales del cuerpo. O sea, nosotros no le decimos al cuerpo respira, ¿no? Sí podemos conscientemente detener la respiración un momento, ¿no? O hiperventilarnos conscientemente, pero de forma natural no lo podemos hacer eternamente. El cuerpo se regula de una manera, ese es el cerebro que le está regulando. Nosotros no le podemos decir al corazón detente y vuelve a latir, eso lo hace esa parte del cerebro, hace todas esas funciones automáticas. Le llaman reptiliano porque tiene más cosas en común a la especie de anfibios y de reptiles que tenían otro tipo de temperatura y de sangre, otro tipo de adaptación al contexto, pero reaccionan de forma muy parecida sus cuerpos al de nosotros. Es más parecido a una plantita que también circula los nutrientes y demás, y la planta no tiene voluntad para decirle a sí mismo que tire las hojas o que tome los nutrientes de la tierra, lo hace de forma natural. Los reptiles, o por poner ese ejemplo, la parte más animal que nos compone y que nos hace sobrevivir es esta parte del lagarto, ¿no? Que está básicamente está en el bulbo raquídeo, en la base del cerebro. El segundo cerebro, o el cerebro instintivo, le podemos llamar, bueno, más bien el primero era el instintivo. El segundo cerebro es el cerebro emocional o animal. Es el que compartimos más con los animales. O sea, me imagino, sé que casi todos tienen mascotas y saben que los animales pueden sentir momentáneamente el dolor, o pueden sentir miedo también. Entonces esa parte nosotros es la que nos acostumbra a la cultura a controlar, porque si no nos comportaríamos más como primates, más como animales, ¿no? Reaccionar a los eventos, reaccionar a si va a llover y no tengo capacidad con el otro cerebro, el primero, que ahorita vemos, me voy a mojar y no voy a aprender, no me voy a dar cuenta. Este es el que maneja las emociones, la tristeza, la ira, el miedo. Y es la que la sociedad nos educa sin diferenciarlos, como lo estamos platicando, pero que nos educa a que lo hagamos de forma consciente para controlar las emociones que puedan distanciarnos socialmente de los demás. Digamos, ese es el objetivo. Pero la finalidad también de las emociones es la sobrevivencia, porque el anterior no puede dejar de funcionar el cuerpo porque nos morimos. Esta parte no puede dejar de funcionar, la sensación de miedo al peligro, porque si perdemos esa capacidad, pues entonces nos podemos extinguir, podemos morir como individuos o extinguirnos como especie. Entonces esta parte es muy importante. Simplemente en la cultura occidental que estamos viviendo en este mundo moderno, hay situaciones en las que se nos ha enseñado a controlar o a diferenciar emociones que la parte masculina de la sociedad reprime y la femenina no, etcétera, ¿no? Eso está cambiando, pero esa es un poco la razón del funcionamiento de esa parte del cerebro. Y otra vez, el hecho de que exista y de que reaccione nuestro cerebro de forma instintiva o de forma automática, tanto la parte animal como la parte emocional, es porque está diseñado para que nos ayude a sobrevivir. O sea, el cerebro hace todo detona las alarmas. Cuando tienes miedo, hace que tu sistema endocrino empiece a fluir, a funcionar, y manda hormonas para que tú, si tienes que huir, huyas, y entonces dilata tus venas, pasa la adrenalina, etcétera, etcétera, por tu cuerpo para que salgas huyendo o para pelear, ¿no? Pero eso no lo decides, es prácticamente instantáneo. Y esa parte del cerebro es la que nos ayuda, ¿no? Porque también estamos a lo mejor en una situación de peligro. El tálamo y la amígdala son otras partes del cerebro que las quería mencionar, pero digamos para el tema no son tan debido a muerte, pero el tálamo está como controlando como una central telefónica todos los sentidos y lleva toda la información a través del cuerpo y al cerebro para saber qué hacer con las reacciones, ya sean conscientes,
el huir, en una toma de decisiones, o que el cuerpo trabaje en automático para poder sobrevivir, o para que el sistema, el que tiene trabajando las hormonas para, para alimentar el sistema nervioso, el sistema circulatorio, para poder reaccionar ante peligros o ante algún evento externo a nosotros, funcione, ¿no? Igual la amígdala es la que nos hace ser más temperamentales, o sea, más amarillos a los amarillos, o más risueños, o más enojones a los rojos, etcétera, ¿no? La parte frontal, la parte superior del cerebro, superior porque es la más evolucionada, la que está en la parte pegada a la frente de nosotros, es la que entiende de símbolos, de razonamiento simbólico, o sea, podemos recordar cosas, podemos imaginar cosas, funcionan las mismas partes del cerebro, podemos saber lo que significa una cruz, podemos saber lo que significa la oscuridad, sabemos lo que es el peligro, podemos, pues ya, básicamente eso. Eso es lo que a nosotros nos hace diferenciarnos en general de los demás animales, porque hay experimentos en los cuales a algunas especies les puede seguir pasando lo mismo, tropezarse sí, literalmente con la misma piedra todas las veces. Y nosotros sí generamos una memoria que no solamente es animal, es una memoria que puede ayudarnos, es un bagaje, es un disco duro el cual vamos alimentando con nuestras experiencias, y cuando ya nos encontramos en una misma situación, en una situación similar, buscamos en nuestros archivos para tomar una decisión y no volver a vivir la misma experiencia, porque ya tenemos una o dos o varias experiencias similares, ¿no? Entonces, la parte frontal del cerebro es la que nos hace, por definición, inteligentes, ¿no? Es una inteligencia humana, una inteligencia racional, la cual es la que nos permite con mayores habilidades adaptar el medio a nuestro beneficio, crear conocimiento y también transmitir conocimiento. Si les quedan claros, ¿no? Las tres partes del cerebro y las funciones de cada uno. Y por qué entonces es importante comer bien y hacer ejercicio, porque si no nos funciona cualquiera de las tres partes, nos puede dar un paro respiratorio, o nos puede dar o podemos estar a lo mejor drogados o borrachos en una situación, y nuestras reacciones emocionales no nos salvaron de un peligro y nos atropellaron porque no estábamos alertas al 100%, o no estábamos lúcidos para tomar una decisión correctamente, ¿no? La regla 3, cada cerebro tiene conexiones diferentes. Acá tiene que ver la cultura, ¿no? La edad, tiene que ver lo que nos alimentamos y también lo que nos alimentamos intelectualmente. O sea, los cerebros, digamos que de nacimiento con la carga genética de nuestras familias, que eso es lo que las haría diferentes. Sin embargo, prácticamente en el 100% son cerebros bebés igualitos. Pero depende de la vida de cada uno, la cantidad de estrés, de violencia que hubiera en las familias, o de felicidad en las familias, de premios, de castigo, de formación, de comprensión, de amor, de apapacho, de compañía. Los cerebros van, o sea, cada experiencia genera sinapsis entre las neuronas, ¿no? O sea, hay conexiones que se van haciendo, y entonces eso genera que se vaya alimentando ese disco duro. Entonces se va haciendo conexiones que son más eficientes, y es cuando se empiezan a hacer diferentes los cerebros. Aún así, hablando de escuelas similares, de generaciones similares, los cerebros todavía en primaria se parecen mucho, porque las formaciones son muy parecidas, los contextos culturales, las diferencias del niño maltratado en una escuela, pero porque era uno o dos niños maltratados. Me apareció el letrero de inestable, sí me escucharon, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí empieza a haber diferencias en algunas personas, algunos niños, porque ellos son los diferentes, porque están viviendo situaciones distintas. Cuando vas a la secundaria, por poner un ejemplo, ya jugamos unos fútbol, soccer,
otras niñas a lo mejor gimnasia o fútbol, soccer, que también son muy buenas, unos fútbol americano, otros atletismo, otros no, otros tocaron el piano, otros pintaron, otros no hicieron nada, otros estaban en la trova, o sea, empezamos a desarrollar, o sea, la escuela nos empieza a acercar a distintos conocimientos, a distintas experiencias, y entonces depende del gusto, del acercamiento, de la afición, de la misma oportunidad que tengamos de desarrollar esas habilidades, los cerebros se empiezan a diferenciar. Ya en la secundaria, que ya empezamos a hacer prospectos para deportistas de alto rendimiento o para ajedrecistas de alto rendimiento, para, para oradores o para deportistas muy buenos, o empezamos a conocer estas habilidades también del cuerpo. Por lo tanto, el ejercicio que hagamos para el cuerpo empieza también a hacer este desarrollo del cerebro distinto. Entonces ya empezamos a hacer, nuestros cerebros ya se empiezan a diferenciar. Las relaciones sociales que empiezan a detonarse como tribu, como una manadita de adolescentes, también genera las distintas experiencias cuando empiezan los primeros noviazgos, los enamoramientos, cuando empieza la adolescencia y todos los cambios hormonales, empieza a haber también cambios en los cerebros y nos empezamos a diferenciar cada vez más. No se diga en la preparatoria, el niño que no tuvo novia durante toda la prepa o el que tuvo muchas novias, hacen desarrollos en sus cerebros totalmente diferentes. Los que empezaron a ir a las fiestas y los que se dedicaron a la escuela totalmente, desarrollan también habilidades distintas, ¿no? No estoy diciendo que sean mejores unas que otras, simplemente son distintas porque todas sirven para la vida, ¿no? Desarrollar las habilidades sociales también son en ciertas situaciones más útiles que las intelectuales y viceversa, ¿no? O sea, depende de... Pero se empiezan a diferenciar, todas las conexiones se empiezan a cambiar, depende de las experiencias que vamos teniendo. Nosotros tenemos que entender que el cerebro funciona igual que hacer el ejercicio, ¿no? Si empezamos a jugar no sé, algún deporte, jugar fútbol americano a los 8 años, cuando tienes 15 años tu cuerpo ya está deformado por ese deporte. Esa es la edad que muchos empiezan a hacer también físico-culturismo, también empiezan a modificar su cuerpo y se empiezan a diferenciar los cuerpos, además se empieza a notar mucho la genética, pero aún así los podemos desarrollar, podemos tener cuerpos muy sanos que hacen ejercicio, que no comen cosas que no se deben, ¿no? El cerebro le pasa lo mismo, nada más que no nos crece la cabeza porque desarrollemos mucho nuestro intelecto. Simplemente el lenguaje, en la forma de comunicar, en la forma de adaptarnos, en la forma de socializar, en los resultados, en algunos casos económicos o resultados, nuestro contexto que nos viste, el cual estamos, que vamos nosotros influenciando, ahí se va viendo ese desarrollo muscular cerebral, ¿sí? O sea, usarlo, practicar determinadas habilidades, nos va haciendo un cerebro más fuerte, ¿no? Más fortalecido, un mejor desarrollo cognitivo, ¿no? Acá pues también habla de que por esas mismas experiencias y esas mismas vidas familiares que tenemos, esa parte psicosocial que nos va diferenciando, son filtros que van generando nuestros cerebros también a una misma película, una misma experiencia, un mismo color, una misma palabra, una misma plática como estas. Por los contextos que tenemos, vamos a filtrar la información y vamos a tener resultados de aprendizaje o de conocimiento diferentes. Por eso pone el ejemplo de que en primaria son más parecidos, pero conforme vamos teniendo experiencias y vamos adquiriendo filtros culturales, sociales, familiares, escolares, académicos, vamos entendiendo diferentes cosas. No es lo mismo estar en escuela bicultural donde la mitad de las materias son en inglés y, bueno, en otro idioma y en español, o en el idioma nativo, que estar en una que es una sola materia en inglés. No es lo mismo tomar clases de primaria o secundaria en Estados Unidos y entonces tener que usar prácticamente como idioma, como segundo idioma, pero ya prácticamente nativo, el inglés, cuando tú naciste en otra cultura, que aprenderlo como si fuera una materia. Entonces, todas esas diferencias va haciendo que lo que aprendamos o que lo que absorban
nuestro cerebro como conocimiento, como experiencias, se van a acomodar en distintas partes del cerebro, porque ahorita platicamos de cómo es ese proceso. Entonces, las experiencias, aunque sea científico, va a haber siempre un sesgo por nuestro cerebro y nuestra experiencia, ¿no? Algunas de las, algunas de las conexiones vienen heredadas, ¿no? Ya puede ser una habilidad que tenemos como, no sé, como pintar, dibujar, hablar, resolver el cubo de colores, el Rubik. Hay otras que se heredan por otras generaciones y que a lo mejor el tatarabuelo era el que era muy bueno en el ajedrez y lo heredé yo, y en las dos generaciones intermedias nadie más lo usaba, ¿no? O sabía jugar ajedrez. Pero hay una parte genética, ¿no? Hay distorsiones, hay habilidades, hay deficiencias, pero de lo que estamos hablando acá no es de justificarnos de que yo no puedo porque tengo una herencia genética, sino que sí hay casos que se llegan a notar socialmente esas diferencias, pero la mayoría de las veces de lo que platica el libro es que debemos desarrollarlas nosotros, que tenemos todas las herramientas para poderlas desarrollar. Es como alimentas tu cerebro, ¿no? Tanto intelectualmente como físicamente. Entonces, aquí también menciona lo de las experiencias de vida, que ya lo platiqué. Eso va deformando tus filtros, no va deformando tu cerebro, ¿no? Y entonces esa experiencia, a lo mejor, si yo soy, no sé, corredor de coches profesional y voy con mi señora y ella la acabo de conocer y no me conoció corriendo coches y tenemos un accidente de coche, yo lo tomo de una manera totalmente diferente porque yo he vivido bajo riesgo de accidentes automovilísticos y ella lo va a tomar en otras circunstancias porque es una persona que no se dedica al peligro, digamos, como afición o profesión. Entonces es una misma experiencia, pero nuestras experiencias previas nos hacen que el impacto de esa experiencia llegue y se almacene en el cerebro en diferentes regiones y con diferentes etiquetas. Para mí a lo mejor era mi 10º accidente y para ella era el primero, y pensó que se iba a morir, etcétera, etcétera. Aquí nos mencionan, que también puede ser otra plática, hablando solamente de esto, este, este señor Howard Gardner habla de las inteligencias múltiples, no hablaba de la inteligencia que nos han platicado, cuando menos en la generación de los que estamos aquí, que somos mayores, que nos medían o decían que se medía con la inteligencia físico-matemática y con el estudio del IQ, ¿no? A ver cuántos puntos tenías arriba, aunque se demostrara en la vida que servía para algo o no eso, o que si hubiera gente que era muy sobresaliente y que además tenía un puntaje de IQ muy desarrollado. Esta persona propone que tenemos diferentes inteligencias. En las empresas sí lo hemos comprobado que sí hay desarrollos intelectuales diferentes, sí hay habilidades naturales que tenemos y también adquiridas o las naturales que se van desarrollando. Entonces, eso tiene que ver con la educación y la formación, algo que platicamos la semana pasada, de que no podemos enseñarle a los que tienen la mayor inteligencia corporal, que son como los futbolistas, los bailarines profesionales, este, eh, los escultores a lo mejor, que tienen muchas habilidades con el cuerpo. Hay una inteligencia en el cuerpo, lo entrenan para hacer muy bien algo y son personas que necesitan moverse para aprender o para transmitir lo que pueden hacer en la vida o cómo pueden participar en la cultura. Los que tienen la más desarrollada, la espacial, son como pueden ser los directores de teatro, de cine, los arquitectos, los ingenieros, que pudiéramos entender más o imaginar más o poder inclusive desplazarse en oscuridad en ciertos lugares, porque tenemos desarrollado un poco más esa habilidad espacial, ¿no? Saber cuánto mide algo nada más de verlo. Hablando de que uno estuviera en el espacio, ¿no? Del objeto.
Entonces son diferentes inteligencias. La lingüística es poder hablar, comunicarse, escribir, ser un buen orador, poder modular la voz, poder ser un buen locutor. Es una habilidad que necesitan los actores, los locutores, los influencers, los políticos, etcétera, ¿no? La musical queda claro, ¿no? Ser intérprete o ser muy bueno para bailar, para escuchar música o para tocar un instrumento o muchos instrumentos. Todas son diferentes habilidades. La interpersonal es la capacidad de hacer sociedades, de juntar gente, de poderse integrar, de integrarse con el otro. O la intrapersonal, que es la que puede uno desarrollar la concentración o hacer actividades por uno mismo, aislado del bullicio, de los distractores. O sea, son habilidades que todos tenemos más desarrollada una que otra, o dos, y eso va mezclando también vocaciones o habilidades que tenemos, porque, digo, acaba de morir Maradona. Todos conocemos su historia trágica, la personal, pero también la deportiva, que era muy bueno con el cuerpo, pero también para hacer las cosas que hacía también era muy inteligente, pero no era la misma inteligencia para jugar fútbol que era la que parece que le faltaba para la vida social, pero no es por tonto la vida social, también tiene que ver otros factores y enfermedades, pero la que desarrollaba su cuerpo y una parte de su cerebro jugando fútbol era una corporal, pero también era inteligente, pero a lo mejor, no lo sé, a lo mejor digo algo impropio, pero a lo mejor no sabía sumar y entonces a lo mejor podía tener un bajo nivel de desarrollo de inteligencia físico-matemática, ¿no? Pero su cuerpo era muy, muy hábil, muy inteligente. Y así, ¿no? O sea, hay gente que es, por ejemplo, alguna vez oí que eran los tres muralistas famosos, que eran Rivera, Siqueiros y Tamayo. Y igual a ver si no lo digo mal, pero según yo, entre los Siqueiros y Rivera menospreciaban a Tamayo porque no era tan culto como ellos. Culto, háblale de que leían, que viajaban, que se relacionaban con políticos, etcétera. Ellos se sentían como artistas, pero como si fueran de sangre azul. Y lo menospreciaban porque él era bruto y burro, culturalmente, porque no sabía hablar bien o porque no leía, no tenía el mismo roce social, pero su cuerpo era igual de genial para pintar, ¿no? Entonces son diferentes inteligencias. Esto nos permite, nos ayuda a entender que tenemos una responsabilidad con nuestro cerebro como herramienta y que tenemos unas habilidades, así como la vez que hablamos de los temperamentos y hemos hablado de diferentes situaciones, así como lo de Maslow, los intereses de Maslow, podemos conocernos y saber para qué somos más hábiles y poderlo explotar, inclusive profesionalmente o como afición, ¿no? O queremos ser más empáticos con las diferentes habilidades. Poder desarrollar, depende también de nuestro trabajo, si necesitamos podernos comunicar mejor y nuestra mayor habilidad no es la lingüística, pues tenemos que hacer ejercicios, tomar cursos, nos dan capacitación para mejorarlo y podemos integrarnos a nuestro trabajo de mejor manera. La cuarta regla, la gente no presta atención a cosas aburridas. Eso no es porque conscientemente nos aburramos, sino porque así funciona nuestro cerebro. Si nosotros, si las cosas son estimulantes, nosotros podemos codificarla, o sea, podemos descomponerla y introducirla en nuestro cerebro para que se almacene. Y si la practicamos o la repetimos, vamos a poderla recuperar, ¿no? Entonces, si es interesante, nuestro cerebro y nuestros filtros culturales nos van a permitir que la memoricemos y que la integremos en nuestra vida. Pero si no es interesante o nuestras creencias no es interesante, no vamos a poderla almacenar, la vamos a perder. Entonces aquí el ejemplo es poder entretener a una audiencia para que aprenda la audiencia o para que uno pueda comunicarse con ese público. Entonces, la primera regla para eso es que tenemos que tener entretenido, entusiasmado. Es un poco, podría yo, ojalá logre algo con esto que estoy platicando, pero esa es la intención de un libro resumido, no presentarlo
platicado o presentarlo escrito nada más o subrayado y presentar la pantalla con el libro subrayado, sino a lo mejor presentarlo con letras en negritas o con diapositivas a colores, o etcétera, etcétera, para poder tratar de que la comunicación sea más eficiente, porque si no es atractivo para ustedes, lo que platique yo a lo mejor es buen contenido, pero está mal comunicado y entonces no va a llegar a transmitir esta información de manera que ustedes la pudieran aprovechar para lo que a ustedes les interese, ¿no? Hay técnicas, por ejemplo, acá para poder estimular también la comunicación, que se utiliza mucho en publicidad y mercadotecnia, que es usar los recuerdos, usar las emociones, usar todos los estímulos del segundo cerebro, del cerebro emocional, para hacer empatía, para hacer que haya una acción tomada, que haya una decisión tomada. Entonces, podemos apoyarnos para que ahorita, lo que pasa es que por eso de repente me atoro diciendo algo, porque trato de verlos en la pantalla, en la tira. Tengo como una tira de contactos aquí para poder yo ver las diapositivas y los veo en fotos chiquitas, pero no los veo a todos. Entonces, poder yo interactuar con ustedes, algún tema que tuviera yo personal o público con ustedes y decir, oye, ¿te acuerdas? No sé, José Luis o Martín o algo así, hace que se integren en la plática. O sea, eso es sobre todo para cuando les toque hacer Zooms, para los vendedores que ya lo saben y lo dominan, pero pues es la funcionalidad de usar los recuerdos o las emociones para poder comunicar mejor el mensaje. Por eso, cuando paso, ahorita tengo una tira donde nada más veo los nombres, entonces me siento se siente muy extraño. Ya me estoy acostumbrando con tantas pláticas, pero no veo las reacciones, entonces yo no tengo retro en el momento que estoy diciendo algo cuando apagan la cámara. Entonces, obviamente, se respeta que lo hagan porque pueden estar haciendo otras cosas y ya les agradezco que me escuchen, pero no se realiza el proceso de comunicación completo, ¿no? Perdón. Luego, habla también de que hay 3 sistemas cerebrales que funcionan por separado, pero son para lo mismo, ayudarnos a sobrevivir, ¿no? El primer sistema es estar en vigilia, es estar vigilante. O sea, nosotros, aunque estemos dormidos, si empezamos a escuchar la alarma sísmica, ya estamos afuera. No, ya estamos en resguardo, ya nos estamos cuidando, porque el cerebro sigue funcionando. Y aún en el día, aún con sol, aún en una época que no haya pandemia, que no hubiera inseguridad, etcétera, etcétera, el cuerpo está diseñado, el cerebro está diseñado para estar en vigilia, ¿no? Hay veces que de repente estamos hablando por teléfono, estamos totalmente concentrados, vamos en la calle, en la banqueta, y de repente damos un paso lateral porque sentimos, no nos dimos cuenta, pero venía alguien en bicicleta. Estamos siempre alertas, aunque no estemos alertas conscientemente. Después esa alerta, el estar en vigilia, se vuelve una atención específica. Por ejemplo, ahí es parecido como a los animales, los que tienen perritos, pues, se dan cuenta cuando el perro escucha algo que todavía no identifica y antes de empezar a ladrar, se pone atención, ¿no? Entonces, eso también nos pasa a nosotros. De repente escuchamos sonidos que no y estamos poniendo atención para identificarlo o queremos, en una negociación ya estábamos alerta, llegamos, saludamos, estamos escuchando, estamos vigilantes, ¿no? Del momento que tenemos que participar o decidir o en una compra o en una venta, ¿no? Cuándo vamos a cerrar. Entonces tenemos esa parte de estar alertas, la volvemos atención. Ahora estamos concentrando nuestra atención en el sonido o en las palabras de quien nos está ofreciendo servicios, etcétera, ¿no? Y luego el tercer canal es cuando ya el cerebro le dice, ya sea al sistema donde le dice a las hormonas que produzcan las hormonas para que se muevan los músculos instintivamente, o le dice a través del sistema también nervioso que se muevan los músculos porque pone clic en la compra de internet, o porque le va a dar un trago al café, o porque va a firmar un contrato.
porque va a tomar acción, porque va a salir corriendo, porque va a brincar y no lo van a atropellar, etcétera, ¿no? Entonces, siempre estamos funcionando de esta manera, aunque no nos demos cuenta. Estamos en vigilia, estamos prestando atención y luego ejecutamos. Los eventos emocionales son como un, híjole, los jóvenes no van a saber, creo, lo que les voy a decir como ejemplo. Pero las emociones son como cuando revelábamos unas fotografías Kodak de rollo, este, en un cuarto oscuro, con una lucecita roja, y poníamos los químicos y demás. Lo que imprimía, una cosa era el que revelaba y se veía la imagen, pero otra hacía que se pegara en el papel, otro químico hacía que se pegara ahí en el papel y otro protegía, etc., ¿no? Las emociones son eso, que imprime en nuestra mente, en nuestro cerebro, imprime las experiencias. Si algo no es importante o algo no nos hace sentir o emocionarnos, no nos hace felices, tristes, enojados, demás, es muy difícil que lo recordemos, que lo mantengamos en el cerebro, ¿no? Entonces, para comunicar o para vender, pues es importante utilizar las emociones para hacer un comercial, para hacer un copy, para hacer una venta, pues ahorita para comunicarnos con las personas con las que estamos conviviendo todos los días, ¿no? Que es complicado, complejo. El cerebro, para que memorice o para que recuerde, hay diferentes técnicas, pero pues es que hay que entender para poder después conocer, ¿no? O sea, primero tengo que entender lo que me dijeron, lo que me explicaron, tengo que entender el problema, tengo que entender la parte medular del tema que estoy aprendiendo. Ya los detalles ya después vendrán con el ejercicio por sí solos. Pero si yo voy entendiendo paso a paso y no tengo algo de qué agarrarme como un hilo conductor, digamos, o no sé de qué estoy hablando, es muy difícil que vaya yo memorizando ese conocimiento o que al final me sirva para algo o que al final lo tome yo como conocimiento y lo mantenga. Tengo que entender como de lo general a lo particular. Por eso hay gente que es muy inteligente, que es como muy estratégica, como que entiende las cosas de lo más grande a lo más chiquito, que va siendo como el zoom. Entiendo el bosque y luego ya me voy acercando y voy viendo a este manojo, no sé cómo se le diga, como esta manada de árboles, no sé cómo se dice, y luego me acerco a un par de árboles y luego me acerco a un árbol y luego veo la corteza, una ramita, una hojita. Así funciona, o así dice que funciona nuestro cerebro. O es un tip para poderle sacar más provecho, ¿no? Inclusive para las niñas que están estudiando, entender de qué se trata la materia en un mes, de lo general a lo particular, y luego ya memorizar las fechas o los datos exactos. Pero es más difícil empezar por los datos exactos y luego al final entender de qué se trata la materia, ¿no? Otra cosa que dicen que, aunque a veces he escuchado que mi señora dice que las mujeres son multitasking, o dice que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, pues dicen que es muy difícil, que concentrarnos la podemos hacer de una cosa por vez. Entonces, también es una recomendación, podemos intentarlo. También nos vamos a cansar mucho al hacer 3, 4 cosas al mismo tiempo y a lo mejor hacemos las cosas a medias. Y si hacemos de una por una, pero la hacemos bien, la empezamos y la terminamos, empezamos y terminamos, la hacemos bien, vamos a ser más eficientes y vamos a ocupar menos tiempo de vida, pues, o sea, a lo mejor si lo hacemos en paralelo, hacemos 5 cosas en un mes, y si las hacemos de una en una, las hacemos en 15 días. Entonces también en ese tiempo de vida, tiempo real, vamos a ser más eficientes y las vamos a terminar todas y a lo mejor las vamos a poder revisar, etc. Entonces, también otra recomendación pues ya es para todos. Antes era nada más para los jóvenes, con el celular, lo que distrae los mensajes del celular. Ahorita, ya por los años que tenemos, los teléfonos inteligentes, ya todas las generaciones ya, ya son una parte de la mano el teléfono. Para la mayoría, siempre hay excepciones, pero para la mayoría.
pero era muy notorio hace unos 7, 8 años el tema de la distracción. A partir de hace unos 8 años, la distracción de los jóvenes, de que tenían que estar viendo el chat, el WhatsApp o el Instagram, o lo que sea, cada vez que entraba, que sonaba la alarma. Porque el cerebro es muy buena herramienta, nada más que es como los coches antiguos, los coches que tenían nuestros papás o los primeros que tuvimos los que estamos aquí mayores de edad, que teníamos que encenderlos en la mañana y dejarlos un rato calentándose, porque si no se podían desvelar, se podían pegar el motor, le podía pasar algo al motor, se podían enchuecar el monobloc, ¿no? Así nos decían. Sale a encender el coche, que se caliente y entonces sí ya nos podemos ir. Así le pasa al cerebro. El cerebro no es como como los Audis nuevos, los coches nuevos, los que tienen el encendido electrónico, ¿no? Que te paras en el semáforo y se apaga. Aceleras y se prende. Ojalá fuera así el cerebro ahorita, ¿no? Sigue siendo como de gasolina. Tenemos que hacer de una cosa por vez, alimentarla bien y va a ser muy eficiente, eso sí, pero cuando empezamos a hacer 2 o 3 cosas, empezamos a ser torpes. Eso es lo que dice la recomendación, ¿no? El aprender, el conocer, el leer, que es el mejor ejercicio para el cerebro, la lectura en sí misma desarrolla muchas áreas, ocupa muchas áreas del cerebro, ¿no? Porque al mismo tiempo puedes estar imaginando, desarrollando tu gramática, tu lengua, tu ortografía, al mismo tiempo estás pasando la hoja, al mismo tiempo estás regulando la mirada, si ya no ves bien o no. O sea, muchas partes del cerebro funcionan, vas almacenando, vas haciendo relaciones en tu cerebro por algo que leíste, lo relacionas con algo de tu experiencia o alguna memoria, o si eres escritor o muy imaginativo, te estás imaginando algo que no existe por la lectura. Entonces, es un ejercicio súper importante y no cuesta trabajo ni dinero, cuesta mucha voluntad, pero es muy útil para el cerebro. Pero así como hay muchas cosas que son necesarias, como tener relaciones sociales, conocer gente, ir a distintos lugares, viajar, comer diferentes comidas, todo lo que son unas experiencias de eso desarrolla el cerebro, lo ayuda. También el exceso de información, como lo que estamos viviendo ahorita, que se acrecienta por la pandemia en la mayoría de los casos, es la saturación de información entre Instagram, Facebook, Twitter, Netflix, HBO, o sea, simplemente querer ver algo en Netflix puede llevarnos 2 horas a escoger una película por la cantidad de oferta que hay, ¿no? Lo mismo, la cantidad de información que sirva o que no sirva, que ese es otro cantar, pero la mayoría no, en realidad no sirve. Pero estar en redes sociales oyendo y viendo, que no sabemos si es verdad o mentira, pero es demasiada información. Eso también afecta el desempeño de nuestro cerebro. Empezamos, si uno empieza a las 7 de la mañana a ver redes sociales y se avienta 1 hora, 2 horas en redes sociales, ese día es un poco menos eficiente trabajando, es un poco más torpe, ¿no? Hay muchos distractores. Ahora, si lo hace además en el transcurso del día, estoy en la computadora, estoy estudiando, trabajando, estoy volteando a ver el teléfono, había estudios, ahorita también lo estoy diciendo de memoria, estudios eh, neurocientíficos en los que demostraban que tú te tardas, por decir, 5 minutos en concentrarte otra vez, en tomar el hilo de lo que estabas haciendo. Pero tú reaccionas en fracciones de segundo al mensaje que te llegó por el teléfono y además produce estrés. Está diseñado toda la tecnología para producir estrés. Entonces, si no contesto, empiezo a sufrir. Tengo que contestar. Entonces, mi ojo o mi oído instantáneamente, todavía no termina el sonido o la luz se apaga cuando yo ya lo vi. Lo contesto y me tardo a lo mejor en leer el mensaje 3 segundos, pero me voy a tardar 5 minutos en concentrar de nuevo. Entonces se vuelve muy ineficiente mi día si estoy todo el tiempo contestando redes sociales sobre todo, ¿no? Acá es una recomendación igual para las pláticas, conferencias, para las ventas, para las clases inclusive, ¿no? Es desarrollar estrategias. Pues es decir, ahí tenemos, ya los académicos ya lo saben también, los que hacen ventas también, o sea, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Es decir, tenemos que hacer como el copy, el anuncio llamativo,
el de la alarma, los anuncios así espectaculares y que no dicen la realidad, pero para llamar la atención. Entonces, cuando es un conocimiento, no es algo que no es verdad. De todas maneras, para captar la atención del público se tiene que empezar como con una apertura, con unas fanfarrias, un seguidor, unas luces, una pirueta, etcétera. O sea, que sea interesante, que sea llamativo la temática o como abrimos la conversación, la exposición. Cuando se habla, aunque haya gente azul que le gusta desmenuzar la información y dar de todo y tener toda la información a la mano, en las exposiciones públicas es muy complicado, muy complejo hacerlo porque aburriríamos al resto de la gente. Entonces, para eso son las notas bibliográficas, las notas a pie de página, para eso son el glosario, para eso es el índice, para eso es el documento si lo quieren verificar y para eso también es ahora Internet y para eso es el intercambio, ¿no?, de información. Pero cuando es una exposición, para que haya una comunicación eficiente, para que el cerebro no se sature, sobre todo del oyente, y sobre todo en un formato como este, no tiene que haber tanto detalle. Tenemos que hablar más de ejemplos, más de experiencias, más de imagínate que está pasando esto, o me pasó, o a fulanito tocando las emociones de alguno de mis compañeros, para que haya interés. Pero la información cuando es demasiado detallada, hasta para el expositor también es muy cansado y el cerebro de todos se empieza lo empieza a ver como monótono, porque no hay una diferencia entre todo lo que puede ser atractivo para algunas personas, el desmenuzar información, para los demás se ve muy igual y entonces pierde atractivo. Entonces también es abrir entonces la plática con algo interesante y evitar lo engorroso del detalle. Luego, tener un hilo conductor, como tener el título del tema del que estamos hablando, o tener la misma imagen en diapositivas, o el mismo tono, el mismo expositor, o cuando ya está aburriendo la gente, cambiar el tono y cambiar el expositor también, se vale. Pero tener algo que le dé tierra, como hacer tierra, poner el pie para que no sienta que me estoy perdiendo. Porque si no, entonces el cerebro empieza apagar el oído porque ya no entendió a dónde vamos, de dónde venimos, no entendemos cuál es la estructura y entonces nos empezamos a perder y eso siente el cerebro que estamos perdidos en el campo, en la estepa, que nos puede atrapar un león. Esa es la misma sensación que tenemos en una plática, en un Zoom y con computadora. Y al final también te recomienda, que ya los mencioné también, los estímulos emocionales, involucrar, interactuar con la gente. Es la foto ridícula de los políticos cuando los está tomando la cámara y que señalan a una persona que no los está viendo, pues está buscando esa empatía, esa emoción, de tener esa emoción en el público, ¿no? Mencionar los meseros, mencionar con el nombre al cliente, le da cierta emoción, le vende cierto estatus al consumidor y entonces ese cliente quiere regresar, pero porque le están tocando fibras emocionales. Es lo mismo, o sea, hay temas que no tienen que ver con la mercadotecnia, como los niños con cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí todos estamos emocionados con ciertos temas, entonces solitos se venden o solitos se comunican. Entonces, para una plática como estas o para una clase, pues a lo mejor una apertura interesante, evitar información detallada, porque les podemos decir, se las mando con mucho gusto, o les paso los links en Google donde están, o está en tal sección del ¿cómo le llaman? El Meet o el de las clases. Ahí está la información ya detallada para que la desarrollen. El hilo conductor, a lo mejor es importante que haya en un rincón el nombre o el tema que siempre aparezca en vez del logotipo de la marca, que aparezca de qué tema estamos hablando, para que a lo mejor un alumno no se pierda. Todos somos diferentes, pero habrá algunos que tengan un beneficio si les comunicamos mejor. Y los estímulos emocionales, siempre involucrarlos al tercero, ¿no? Ya sea por su nombre, ya sea por ejemplos con él, o simplemente invitarlo a que participe, como al niño que lo invita el mago a pasar al público, le está vendiendo esa emoción el mago al niño, ¿no? Las reglas 5 y 6. Repetir para recordar y recordar para repetir. O sea, eso es el ejercicio como aprender a bailar, como aprender a exponer, a aprender. Todo se tiene que ejercitar porque se generan las sinapsis en el cerebro, se genera esa facilidad en el cuerpo, en el oído, depende de lo que estemos desarrollando. Y entonces
nosotros podemos, practicando, podemos mejorar también nuestro cerebro, ¿no? Depende de lo que queramos. Hay una parte del cerebro que almacena información y hagan de cuenta que es como un cerebro analógico, una parte que es esto, pero no es esto. O sea, esta experiencia se parece y entonces la deposito en los archivos que son parecidos, ¿no? A lo mejor son documentos Word, o sí, Word, o son Excel, la información que está entrando, y entonces el cerebro almacena en todas las carpetas de Excel, las pone juntas, pero no lo decidimos nosotros, el cerebro funciona así. Y queda claro que el contenido de esos archivos de Excel son distintos, pero el cerebro venía en un zip donde venía un documento de Word, dos de Excel, un PowerPoint, venían fotografías, venía un PDF, y el cerebro abre el zip y los reparte dentro del cerebro en diferentes áreas, en experiencias o depósitos similares, ¿no? Para este proceso hay estos cuatro pasos que no son pasos porque son, si fuéramos 100 pieces o 4 pieces, se hacen al mismo tiempo, porque en el cerebro hay una experiencia prácticamente inmediata. No pasan las cosas, o sea, no es yo miré algo y siento el recorrido de esa visión a la parte trasera del ojo, luego al nervio óptico que está conectado a tal sección del cerebro. O sea, no es cierto, no vivimos así como es prácticamente instantáneo, ¿no? Entonces pasan al mismo tiempo, pero desglosadas para el entendimiento humano, como A, B, C y D, primero es el procesamiento, la codificación, el almacenamiento y la recuperación de datos. O sea, ahorita hablamos de ellos. El procesamiento es separar la información en fragmentos. Una misma experiencia de una compra de un café que tomé por primera vez, un cappuccino, me hace que esa experiencia se descomponga visualmente, lo que vi yo cuando me entregaron el café, ¿no? El humo, el tono lechoso, la copa, el vaso transparente, digamos, la división del café, la leche y el café, etcétera. O sea, es visual, pero también aromático, también olí, también escuché cuando lo sirvieron o lo prepararon, cuando se oía la capuchina, o sea, la vaporera se llama, la que hace el capuchino, que hace vapor, que hace como espuma la leche. Entonces, es una experiencia que esa misma experiencia nuestro cerebro al mismo tiempo la manda a diferentes secciones, ya sea por el sentido que estamos utilizando, que está participando en la experiencia, el oído o la vista, etc. Además, esos mismos archivos que fueron fotográficos, puede ser un PDF, pero son fotos aisladas, o es un GIF, etc. Los mandó a una sección, pero en esa misma sección también los separó. Entonces, primero vamos el procesamiento, ¿no? Vamos a descomponer. Acá, en el caso del aprendizaje, dice que lo que escuchamos por primera vez, si no lo procesamos adecuadamente, si no es atractivo, ese recuerdo de lo que acabo de aprender o de entender o de vivir como experiencia, si no es importante, si no cumple varios requisitos, dura un momentito. Así pasa, porque también el cerebro tiene otra habilidad, desecha lo que no le va a servir, porque si no, todo nuestro contexto alrededor, ahorita que volteen a ver qué hay, todo eso lo estaría procesando como en la memoria RAM de la computadora, ¿no? Abiertos todos los archivos, y sería muy desgastante. Entonces, una de las cualidades o habilidades del cerebro es que distorsiona la realidad a su conveniencia para poder archivar la información en las experiencias parecidas a las experiencias que ya tienes, busca similitudes, elimina información que no le es útil y la olvida. ¿Por qué? Porque si no se sobrecargaría, consumiría mucha energía. Y si almacenar esa información no le es útil para sobrevivir, mejor la tira a la basura. Mejor le da tiempo de usar sus otras habilidades. La codificación, que sería la segunda parte, es convertir toda esta información que entra por los sentidos en volverla impulsos eléctricos para que dentro del cerebro esos impulsos eléctricos pasen por las neuronas y entonces esa electricidad en el cerebro se vaya
almacenando, y si se repite se va haciendo una carretera que se va fortaleciendo, que nos va haciendo hábiles con ese tema, ya sea para poderlo bailar o pegarle a la pelota ya no sale correctamente, o ya se volvió parte de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades. Acá es lo que estaba diciendo, ¿no? Para poder almacenar información, las niñas que están en la universidad, hay a lo mejor un conocimiento de historia que está almacenado con el primer cuento que les leyeron en maternal o sus mamás antes de ir a la escuela. Está en la misma sección porque tienen una estructura similar, ¿no? Entonces el cerebro, para poder ser eficiente, almacena y separa, que es más o menos como las habilidades que podrían tener no es una habilidad, es la posibilidad que tendría una computadora de que nosotros archivemos los temas o nuestras carpetas de alguna manera, ¿no? Acá explican que si no practicamos es lo que le da sentido a la escuela, ¿no? A una parte de la escuela, de que nos explican, nos vuelven a repetir, se lo preguntan a los alumnos, hay un examen el viernes y luego viene el examen mensual, luego viene el semestral y viene el anual. Porque todo eso nos obliga a practicarlo, porque si no lo practicamos, si no lo repasamos, como decimos en la escuela, se nos va a olvidar. No importa, no sirve de nada ir a la escuela, porque todo ese conocimiento nuevo, si no se integra practicándolo primero y luego ya se vuelve parte de tu conocimiento, de tu cerebro, lo vamos a olvidar. Y aquí dice que si no practicamos lo que estamos compartiendo en las lecturas del miércoles, pues se nos va a olvidar en menos de un mes. Entonces acá igual, ¿no? Si ese recuerdo no lo volvemos nuestro lenguaje nos permite recordar. Si no volvemos a recordar un recuerdo, valga, algo que nos pasó, algo que sí vivimos, se nos va a olvidar. Entonces, el recordarlo al cuerpo y al cerebro le está diciendo ese recuerdo que está sucediendo en ese momento. Y entonces, a base de ejercitarse por estar repitiendo los recuerdos, entonces lo vamos a volver parte vivencial de nuestra experiencia. O sea, ya no lo vamos a olvidar. Acá igual son como técnicas de comunicación y aprendizaje, ¿no? La información la tenemos que entender. De dónde partimos, a dónde vamos, de lo general a lo particular. Pero tenemos que ir entendiendo por partes. La historia de México no la podemos entender de un solo golpe. Y tenemos que ir integrando las secciones y tienen que tener un sentido y un orden para poderla almacenar con un sentido y un orden en nuestro cerebro. Si no, sería un almacén como Google, pero que no pudieras tú poner la barra de arriba del buscador y poderle poner qué es lo que estás buscando. No, pues está en Google, búscalo, encuéntralo, así estaría nuestro cerebro. Sí la tenemos, pero pues hazme la pregunta, pero como no entiendo la pregunta, no lo voy a encontrar. Entonces tenemos que dosificar la información, irla entendiendo poco a poco y saber a dónde vamos. Tenemos que practicarla, ¿no? Si no la vamos a olvidar. Acá igual, ¿no? Lo que decía, si no entendimos la información, el cerebro dice, no me sirve, bye. La olvido. Acá era lo mismo que decíamos, asociar información nueva con vieja. O sea, una novela la voy a almacenar con el cuento de Cricri, o con el primer cuento que hayamos leído de niños, o con los libros de Walt Disney. Ustedes, niñas, imagínense los libros que leyeron de chiquitas, ¿no? Entonces, en esa parte del cerebro están memorias similares. Hay casos en los que por la edad que tenemos los que estamos mayores, pues hemos tenido experiencias de amigos o de papás o de amigos de papás de amigos que están teniendo enfermedades que son muy feas, como el Alzheimer, como la demencia senil, o no sé si dije un pleonasmo, o sea, una variante del Alzheimer, de la demencia senil o son totalmente diferentes. Pero hay muchas perturbaciones ya del cerebro que dejan vivir a la persona incomunicada 20 años. No sabemos si sufren o no, la familia sí sufre, pero
hemos notado cuando convive en alguna situación en la cual algún tema empiezan a hablar y hay una memoria que sí tienen muy accesible, pero son temas similares. Entonces esa parte del cerebro a lo mejor sí está conectada y hay otras partes del cerebro que están desconectadas. Otra regla, dormir bien es pensar bien. Tenemos que dormir bien. Ahorita algunas situaciones de trabajo, de estrés económico, de problemas de la pandemia, pues algunos no nos está dejando dormir, a otros las escuelas o las entregas, los exámenes finales. Pero si no acostumbramos a nuestro cuerpo a dormir, nuestro cerebro tampoco va a ser tan eficiente. Necesita la función de dormir porque hace otros procesos distintos durante el sueño. ¿Sí? También imagina, limpia, reacomoda. Hay muchas cosas que dicen los doctores que hace el cerebro, pero requiere ese descanso. No porque duerma, no se apaga, porque si se apagara el cerebro, pues nos morimos de asfixia, ¿no? O nos morimos de un infarto. Sigue funcionando, pero funcionan otras áreas del cerebro que necesitan funcionar y otras necesitan descansar. Entonces necesitamos hacer lo posible por dormir para mantenerlo, así como el ejercicio, alimentarse bien, ejercitarnos en el conocimiento, que sea de calidad el conocimiento, nosotros también filtrar lo que nos metemos en la cabeza como basura. Así también tenemos que dormir, porque así como el cuerpo necesita descansar la espalda después de estar 12 horas enfrente del Zoom y duele todo, o duelen las rodillas y me duelen los pies y tengo que caminar o tengo que hacer ejercicio porque si no me voy a producir otra enfermedad, también el cerebro tenemos que ponerlo a descansar y ponerlo a hacer otras actividades distintas porque también necesita leer, quizás ver una película, necesita hacer un juego, no sé si de video o cualquier actividad que haga que funcionen otras partes del cerebro, ¿no? Los cerebros estresados no aprenden igual. Eso otra vez regresa a la pandemia y a estos momentos de crisis económica. Tenemos que relajarnos. Culturalmente ahorita está muy ocupada la meditación o la yoga o actividades así para tratar de relajar la mente y el cuerpo, porque no podemos tener el cuerpo estresado todo el tiempo. El estrés es una función, es una habilidad que tiene el cuerpo que produce ciertas hormonas cuando el humano está en peligro. Entonces podemos producir adrenalina y cortisol. ¿Para qué? Para que el cerebro se da cuenta del peligro, manda señales a las hormonas, al sistema nervioso, a los músculos, alerta todo, avientan las hormonas y esas hormonas dilatan las venas, avientan la sangre a las piernas y a las manos para pelear o para huir, para salvar la vida al final del día. Es lo que está buscando, sobrevivir. El asunto es que el estrés es cuando estamos tratando de sobrevivir y al día siguiente estamos aventando adrenalina al cuerpo. Seguimos con la reacción química en el cuerpo de lucha o de huida. Y así por semanas, ¿qué va a pasar? Vamos a echar a perder nuestro cuerpo porque está diseñado para sobrevivir, pero es un evento. Es cuando en una sola vez el león me quiso atacar, pero no me ataca todos los días 24 horas. Pero acá por culpa del lenguaje, por culpa... No me dijeron. Hay una... Tú no puedes tomar perdón, té. Hay un micro prendido por ahí. Pues o té. ¿Qué es un tecito? Pau, ¿me ayuda? Hola, Martín. Se les prendió el micrófono. No se puede tomar. No que la leche con agua. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué pasa durante el tiempo? Si nos mantenemos bajo estrés, nuestras venas están dilatadas todos los días hasta que tengo un derrame cerebral o hasta que tengo un infarto o hasta que se lesionan las venas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo le pasa a los músculos. Empieza a haber atrofia en los músculos, en el hígado, en los riñones, porque no está acostumbrado o sea, es una facultad para sobrevivir, pero es un evento. No es un evento de un año consecutivo, empieza a enfermar el cuerpo. Eso mismo le pasa, hay que evitar que le pase al cerebro, porque el cerebro tiene unas
venas que llegan o arterias muy gruesas que irrigan mucha sangre, pero tiene venas muy delicadas, muy finitas que pueden dañarse, ¿no? Entonces, también en la falta de sueño, mala alimentación, el no ejercitarle y demás puede lesionar el cerebro, pero el estrés lo daña mucho, daña todo el cuerpo, ¿no? El miedo, como el miedo al virus, el miedo a los robos, el miedo a la violencia, etcétera, etcétera, mantiene estresado a los cuerpos, porque estamos alerta todo el tiempo y estamos con esas hormonas en el cuerpo destrozándonos. Es como si nos pusieran vinagre en el cuerpo y va dañando las venas y después los órganos y así nos vamos atrofiando. Por culpa de las hormonas propias, pero están mal utilizadas o mal controladas porque no controlamos nuestro estado emocional y seguimos produciendo esas hormonas. Aquí lo dice, ¿no? Puede llegar, el exceso de adrenalina además puede producir ataques cardíacos, etcétera, etcétera. O sea, los daños que estamos hablando. Los desórdenes hormonales, la sociedad en la que hay temor, amenazas, sí, permanece. Eso es lo que genera el estrés. Estado de una situación de inseguridad o de sobrevivencia prolongado en el tiempo, ¿no? O sea, es como el ratoncito que sale y aparece el gato, él tiene la misma habilidad de sobrevivencia que nosotros. Y esas hormonas lo hacen que corra rápido y que se salve. Pero ya que está salvado, no la sigue produciendo y los animales no tienen, hasta ahorita, no tienen memoria, tienen instinto. Pero al día siguiente no se acuerdan que seguimos bajo peligro. Ellos lo olvidan. Entonces, por eso pueden volverse a poner en peligro. Los humanos, el recuerdo nos ayuda a evitar el peligro y volver a cometer los mismos errores otra vez. Pero también, eso es el lado ventajoso, pero el lado desventajoso ahorita en nuestra sociedad es que estamos recordando las cosas malas, o estamos recordando el asalto, el video del asalto en la Roma, y lo estamos viendo, y cada vez que lo vemos nos estamos aventando hormonas y nos estamos estresando. Entonces, no hay ninguna necesidad. Regla nueva, los sentidos están interconectados. Pues sí, eso sí lo aprendemos desde primaria. Están conectados por el sistema nervioso y llegan al cerebro y cada uno tiene su sección en el cerebro para reaccionar y para informarnos, para tomar acciones. Hay unos que están mezclados, eso sirve para hacer publicidad también, para comunicarnos. Eso explica para qué funcionan los 5 sentidos. Por qué cuando olemos algo nos hace recordar ciertas experiencias, etcétera, ¿no? Pero todos están interconectados, unos tienen mayor dominio en el cuerpo que otros. Cuando empiezas a notar, no son las discapacidades de tercera edad, sino también en personas que pierden el oído, que pierden la visión por enfermedades o de nacimiento, que desarrollan las otras habilidades y se conectan todavía más. La sinapsis que generan los otros sentidos está más fortalecida y parecen personas extraordinarias porque pueden hacer algo que las personas que tenemos los 5 sentidos aparentemente normales no podemos. Entonces, acá habla de lo mismo, ¿no? Ya que llegan partidas las secciones a través del sentido, como filtré la realidad, entonces llegan al cerebro y depende de lo que siga. Si tengo que salvar la vida o tengo que tomar una decisión o tengo que interpretar esa información, se vuelven a acomodar en el cerebro para poder interpretar esa nueva percepción, ¿no? Esa nueva realidad, porque ya estuvo filtrada por los sentidos y está filtrada por nuestra cultura y creencias. Ya mencioné lo de los estímulos pasados, nos hace tomar decisiones similares, ¿no? A contextos similares pasados. Acá menciona la diferencia entre 2 personas que están viviendo lo mismo, como lo del accidente de coche, y depende de la cultura, experiencias previas, entrenamiento del cerebro, tu alimentación, tu sueño y demás, siempre la percepción va a ser total y absolutamente diferente. Bueno, acá tiene que ver con el cerebro y el desarrollo de los sentidos. Para los chefs, pues el gusto, el tacto, la vista, el olor, ¿no? A veces algunos productos el oído, pero todos se han desarrollado también y se han especializado. O sea, un conocido que se dedica a la carrera o la profesión en la que tiene, no recuerdo el nombre, pero es de los que huelen perfumes
y hacen las esencias para las lociones y los perfumes, ¿no? Entonces tienen súper desarrollado el olfato. A veces usan la vista para ver si tiene el cuerpo correcto, o como en el caso de Arturo, el vino, o el caso de Carlos, que es también muy aficionado, Martín, a todos los que les gusta el vino, pues nos hacen no solamente vivir la experiencia del gusto, sino vivir la olfativa, la táctil, la visual, y hasta la auditiva con el chocar de las copas, ¿no? Es como hablan las gentes que les gusta el vino. Entonces, todo esto tiene que ver de fragmentar la realidad, interpretarla con el cerebro y después tomar una acción en respuesta, ¿no? Entonces, acá lo que se sugiere también para clases, para trabajo, para lo personal, es que no solamente hagamos un documento en Word, sino que en Word tenga una fotografía, tenga escrito algo a mano, que tenga algo subrayado, que tenga colores. ¿Por qué? Porque vamos a poder estimular más al cerebro. No se trata solamente de comunicar a gente visual, con mayor razón a la gente que tiene más desarrollada la visión para comunicarse o para aprender, pero para todos los cerebros es más padre, el contraste es más padre, el color es más padre, la forma, la disonancia, la simetría, etcétera, que en el contexto que están viendo aparezca algo que llama la atención, porque así estamos diseñados de origen. En África, en la sabana, veíamos que todo era amarillo y azul, y estábamos buscando la anomalía, estábamos buscando lo diferente. Era porque era una presa para comer o porque era un animal del cual podíamos ser presa. Entonces, si todo el tiempo era aburrido, todo el tiempo era igual, perdíamos la concentración y entonces sí podíamos perder la vida. El efecto Proust es eso de que todos lo hemos pasado, ¿no? Este perfume recuerda a la Miss Rosalba de tercero de primaria, ¿no? O sea, son muy poderosos los recuerdos, las memorias olfativas. La explicación es que llega directamente o está muy cerca de una parte del cerebro que no se fragmenta tanto y llega al resto de las partes del cerebro, sino que es como muy inmediata, aunque estamos hablando de que todas las sensaciones son inmediatas, ¿no? Lo mismo, los recuerdos, las emociones, el olfato es muy poderoso, aunque está demostrado que el sentido que domina a los demás es la vista. Es con el que mejor nos comunicamos y con mejor percibimos el mundo. Sin embargo, el que entra como, valga la comparación estúpida que voy a decir, como si fuera un pasón de cocaína, precisamente esa es como la experiencia con la comunicación olfativa. Llega inmediatamente. La visual tiene un proceso también de interpretación, si hay sol, si no hay sol, y los aromas no hay filtros, nos entran de golpe, ¿no? Aquí está, la visión reina sobre los demás sentidos, ¿no? Ocupa muchas habilidades del cerebro, pero aún así, lo decimos los hombres, aunque yo soy arquitecto y tengo un poco más de desarrollo visual, sin embargo, hay colores que no se me dan. Y a mi señora sí se le dan. Y yo no veo la diferencia y ella sí las ve. Sin ser daltónico, tenemos la gama más limitada. Entonces, la percepción que tenemos, a lo mejor, un doctor, en lo espacial es distinto, en lo visual es distinto, depende del tipo de doctor que sea. Entonces, hay actividades que no requieren de tanto uso del ojo, valga que todos lo necesitamos, pero como especialización. Entonces, pues cada vez percibiríamos el mundo muy particular, pero muy diferente a la realidad, a lo que es la verdad, ¿no? Es lo que acabo de decir, ¿no? Estamos destinados a aprender y recordar mejor con imágenes. Sí, sí. Por eso la publicidad o los comerciales, lo que nos hace comprar, es tan vistoso ya en internet o es tan vistoso en la televisión. Si no tuviera fotografías y tuviera el mismo efecto, les juro que Sergio Montes no tendría trabajo ni se gastaría tanto dinero en simular una escena de la vida real en la televisión o en un comercial, ¿no? Son muy impactantes los comerciales así. Si se pudiera, que todavía no se puede, que el comercial aventara aroma, sería un éxito ese anuncio, ¿no? Sí hay diferencias, sin llegar al sexismo ni tampoco a la inclusión, ni mucho menos. Sí hay, con la diferencia de los cromosomas, hay diferencias en los cerebros.
Entonces, esas diferencias, pequeñas diferencias, les da más habilidades a las mujeres distintas a las de los hombres. Todos podemos cambiar los roles, pero son cosas diferentes. De forma natural, un bebé puede hacer ciertas cosas que a una bebé le cuesta más trabajo y viceversa. O sea, no estoy hablando de sexo, estoy hablando de cromosomas. Entonces, esas diferencias permiten que la mujer sea mejor para comunicar, que sea más empática, que sea más apapachadora, que reaccione con lágrimas a ciertos hechos externos, que sean mucho más emocionales. Y los hombres, culturalmente, pero también por los cromosomas, tenemos más débil esa conexión emocional. Tenemos más desarrolladas las partes racionales o mecánicas, ¿no? Entonces, de lo que se trata no es de encontrar quién es mejor que aquel, sino de complementarse, ¿no? Hacer una sinapsis, ser una pareja, hacer un conjunto, un equipo donde haya diferentes cerebros, vamos a llamarle así, ¿no? Diferentes percepciones, diferentes culturas. Alguien está viendo el fútbol. Se le prendió el micrófono. Ya voy a acabar para que vean el fútbol. Regla número 12. Ya es la última. René, ¿me podrías ayudar? René. ¿Es René? Sí, es que como me tuve problemitas con mi internet, me sacaron. Ya lo pago. Regla 12, ya es la última regla. Somos exploradores innatos. Entonces el cerebro, como de un bebé, va a estar buscando nuevas experiencias. ¿Sí? Quiere dominar el mundo, quiere ser mejor, quiere tener experiencias porque esa es su propia sobrevivencia. ¿Sí? Le dan miedo los cambios porque le gustan las sinapsis, lo que ya sabe hacer. Pero sin embargo, si no aprende cosas nuevas, se va a morir. Se va a pudrir, se va a hacer chiquito cada vez. ¿Qué es lo que pasa con las enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, ¿no? El cerebro se va haciendo chiquito, va perdiendo habilidades, pero sigue vivo. Entonces, el cerebro por sí mismo le cuesta trabajo los cambios, le cuesta trabajo lo nuevo, pero sabe que si no tiene experiencias nuevas, se va a morir porque deja de funcionar parte del cerebro. Entonces, su propia sobrevivencia está condicionada a que sobrevivamos nosotros, pero a su vez, si él no practica, se va a morir y por lo tanto va a morir todo el organismo. Entonces, aquí ponen el ejemplo de un bebé. El bebé quiere aprender de todo, así son nuestros cerebros. El cerebro, no importa que tengamos 20 o 50 o 70 o 90 años, el cerebro siempre puede aprender. Es cosa de que queramos nosotros seguir aprendiendo, ¿no? Por eso los cerebros, ya comprobado también de los adultos mayores, sigue funcionando y sigue aprendiendo cosas. Por eso, pues de preferencia no hay que jubilarnos para que sigamos usando la mayor cantidad de áreas del cerebro y de sinapsis para poder estar jóvenes y no enfermos, ¿no? El contacto con otras personas y la interacción y la cultura, el intercambio de conocimiento y de conocer al otro y de comunicarse con el otro es una práctica muy interesante también para mejorar, para tener al día el cerebro. Esto fue todo. Las reglas del cerebro. De John Medina. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario que quisiera aportarnos en esta nueva plática. Los escuchamos. Aunque sea el marcador. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? O experiencia de pandemia. Sí, lo que sea. O si sirvió, si les interesó. O no, nos vamos a ver el fútbol si quieren. Digo, ya saben que no tenemos que opinar, pero no sé si alguien quiere opinar algo. Le hacemos como mi sobrino de Lorena, que tiene 3 años, cumple en 2 semanas 3 años. Lo llevaron desde el año, porque es muy grande y tiene mucha habilidad con el cuerpo. Entonces, caminó muy rápido, hace cosas que no son normales, ¿no? Lo llevaron al kinder, a la guardería, para entretenerlo y cansarlo, y para que aprendiera a socializar, pero estaba muy chiquito. Y ahora con la pandemia, pues
decidieron ya no llevarlo al kinder porque no hay manera. Entonces empezaron a dar clases en línea. Entonces tiene su iPad, pero pues ya aprendió a apagar el iPad. Aprenderlo y apagarlo. Entonces sus clases son saludar a su Miss. Ya va a empezar tu clase, le aprendía, lo conectaban, lo sentaban en su silloncito, y ya va a empezar la clase, saludaba a la maestra, saludaba a todos sus compañeros y apagaba el iPad. Esa era toda su clase. Entonces, si quieren, también podemos hacer esa práctica. Practicarlo así. Yo pienso que si nadie comenta, pues voy a comentar yo algo. Eres bueno para comentar. Hace poco, que tendrá 2 años, me invitaron de la escuela de mis hijos a una junta. Y cuando llegué, pues nomás éramos puros papás, bueno, yo vivo en Estados Unidos, y nomás habíamos puros papás latinos. Y yo me sorprendí, dije, bueno, yo pensé que iba a estar toda la escuela, ¿no? Y nomás habíamos papás latinos. Y empezó a hablar nos daban una plática. Y lo primero que empezaron a hacer es lo que tú me mencionas, ¿no? Mandaron un gancho para que todos tuviéramos la atención. Y el gancho preguntaron, ¿quién quiere de ustedes que su hijo sea profesionista o que acabe la escuela? Y pues todos los papás levantaron la mano, ¿no? El 100% de los papás. Entonces, el segundo paso fue decirles que eso no iba a poder ser. Que nada más del 100% de los alumnos que había en ese salón, o de los papás, nada más el 4% iba a llegar a la universidad y se iba a graduar. Todos los demás iban a quedar. Entonces, le preguntaron a los papás, ¿qué de los papás de ustedes aceptan que su hijo no vaya a la universidad? ¿Quién quiere ser ese 4%? Entonces todos los papás se quedaron en shock, ¿no? Y todos dijeron, no, pues yo quiero. Y dice, ¿por qué nomás el 4%? O sea, empezaron a discutir, empezaron así como a excitarse, ¿no? Entonces, eso fue como abrieron la junta. Bueno, este era un curso para los papás latinos para evitar la deserción de niños a niveles de secundaria y de preparatoria, de primaria, elemental, secundaria y preparatoria, ¿no? Entonces, y después de eso nos invitaron fueron como 3 meses de ir todos los lunes, de 2 horas. Y pues nos explicaban cómo funcionaba el sistema educativo aquí en Estados Unidos y cómo conseguir créditos y cómo funciona todo, para cómo impulsar a los niños a que no hubiera deserción. Lo único que hicieron fueron mostrar los datos maduros de cuál es la deserción en Estados Unidos de los niños latinos. Y fue triste ver que nada más el 4% de los niños latinos de todo el país llega a la universidad. Entonces, y este curso era para cambiar la mentalidad de los padres, ayudarlos y que entiendan cómo funciona, y apoyar a los niños todo el tiempo. Y todos los papás que se enrolaron acabaron el curso. Entonces, y eso me impresionó mucho, cómo fue el gancho tan fuerte, mostrando los datos duros de las estadísticas de deserción de los niños. Entonces, y también me gustó ver la reacción de los papás, ¿no? Al final acabé siendo instructor para ese curso y después di cursos para otros papás para motivarlos y hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pero usaron esa técnica, ¿no? Esa técnica de abrir el discurso, abrir la sesión con algo impactante
Y ese impactante lo reforzaban en cada clase, ¿no? Acuérdense que ¿quién quiere ser de ese 4%? Entonces todos los papás estaban interesadísimos porque quieren ser de ese 4%, ¿no? Que a lo mejor al futuro lo que se trata es de subir y reducir la deserción, ¿no? Entonces, sí funciona. Yo creo que en ventas es un arma también que se puede usar muy bien. Impactar y después estarlo recordando, ¿no? ¿Cuál es el costo-beneficio de tu producto? Yo pienso que eso puede impactar y es una buena técnica. Al principio siempre empezar con algo fuerte. Sí, es un comentario. Muy bien. Muy interesante. Jefe Fernando, ¿ibas a decir algo? Estaba escuchando. Ah, ok. Pero bueno, como siempre es interesante. Vas que son muchos puntos, ¿no? Entonces, pues oye uno todo y después uno dice, ay, qué punto estuvo más interesante, ¿verdad? Pues aquí en cierta forma es, a lo mejor quedamos en que cada cabeza es un mundo, ¿no? De cómo podemos percibir las cosas, ya sea pues como ejercitamos nuestro cerebro, que bien decías que yo creo que la lectura es una gran forma de ejercitarlo. Ujú. Yo veo, por ejemplo, a mi mamá, que mi mamá procura no utilizar calculadora para estar ejercitando la mente, ¿va? Estar haciendo sus cuentitas así con la cabeza, a sus 82 años, trata de de hacer ejercicios de escritura, se pone a pasar las recetas y no lo hace porque las voy a pasar en blanco, sino que lo hace por ejercicio mental. Ujú. Y, y bueno, pues yo creo que tiene mejor memoria que yo actualmente, ¿no? Pero porque se ha procurado más de ser pues ama de casa, ha procurado estar ejercitando esa memoria, ¿no? O a la fecha sigue tratándose de aprender los números telefónicos. Ujú. Entonces yo creo que sí, ahora sí lo que no se ejercita se atrofia, ¿no? Que es como el cuerpo, ¿no? Que de chavos corremos para todos lados y no necesitamos ni ponernos a hacer ejercicio de más ni nada y ahorita de repente y más en esta pandemia de repente uno dice, oye, no he salido a caminar, pero camino de la recámara a la cocina y a la mesa, ¿no? Entonces sí, el ejercitar la mente yo creo que es básico, pues ahora sí mente y cuerpo, ¿no? Y con esta pandemia, pues a lo mejor nos estamos olvidando de ejercitar pues muchas cosas. Básicamente. Muy bien. Oiga, aprovechando, antes de que se empiecen a ir, quería proponerles hacer una especie de taller, igual en el mismo horario, pero a lo mejor en unos 15 días, con algo de lo que ya leímos, no sé si fuera un Canvas o hacer un océano azul, pero algo real para alguien que le interese sin comprometer a nadie, pero que sí le sirviera un ejercicio real de un negocio, de un trabajo, y que lo hiciéramos, o sea, tenemos que desarrollar nosotros la dinámica para que no se participara a todos y se desordenara el asunto, pero que lo vieran como ejemplo de lo que se puede hacer con las herramientas, ¿no? Ya platicado, por decir, no sé, no sé quién, esta Elena que tiene una papelería, o sea, yo preferiría que fuera alguien que no fuera de mi equipo, pero de una papelería que quiere vender
más o menos y demás, y no sé si hacerle un canvas delante de todos y participando y que vieran cómo es la dinámica, cómo es una consultoría para hacer el ejercicio. Obviamente va a ser un ejercicio, digamos, por encima, ¿no? Pero para que vieran el proceso aplicado en algo real. Entonces me ocurría comentárselos, a ver si les late, porque que si tuvieran algún candidato o candidata, y dijeras, oye, puede ser mi hija o puede ser yo, etcétera, y que no les importara que se hiciera pública la dinámica, ¿no? Y que así mismo que pues invitáramos a más gente para entonces y que dijéramos, oye, si les late, a lo mejor lo hacemos para dentro de 15 días, ¿no? Entonces nosotros, o sea, mi equipo armamos un poco el desarrollo de los pasos de lo que vamos a hacer, como el guión, como el timeline de lo que se tendría que hacer, con la misma duración, ¿no? Que dure cuando mucho 1 hora y media, que viéramos el proceso y que hubiera participación también de ustedes, pero ya viéndolo realizado, yo no platicado nada más. Entonces pudiera ser alguna de las técnicas, no sé si les parezca buena idea, les lata. Fíjate que se me hace una muy buena idea. Buenas noches a todos de nueva cuenta. Oye, digo, la verdad, siempre tus lecturas y todo son muy buenas, son muy no sé qué opinen, pero hoy se me hizo un poco aburrido, amigo, perdón, pero lo tenía que decir. Sí, está bien, está bien. Pero digo, es con el objeto de que sea propositivo, no es una crítica constructiva, evidentemente, ¿no? Y sí, efectivamente, como mencionaba Martín, el tema de un buen apalancamiento puede ser desde un producto y todo, pues este libro yo lo veo como que es el abuelito de las neurociencias, ¿no? Que puede estar enfocado mucho hacia el tema de marketing, de muchas cosas, ¿no? Desde la educación, te aseguro que hay algunos datos aquí que fueron muy interesantes para el caso de Carlos, que pues así como que dices, oye, sí tomo estas notas y es muy curioso porque hay veces que a veces no lo tenemos enfrente y no lo vemos, ¿no? Y este ejercicio que dices del Canvas, bueno, se me hace sensacional. Digo, está mal que hable así, pero a lo mejor, digo, podríamos usar mi caso del tema de alimento para perro. Digo, tiene muchas aristas, está muy interesante, está con problemas también relativamente de pandemia, pero pues podría ser un ejemplo con mucho gusto, yo lo pongo si están de acuerdo, ¿no? Muy bien, muy padre. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí Yo les sí late o no? Sí. ¿Sí les late? Sí, Si está tienen algún otro perfecto. candidato, podríamos hacer un día un canvas y otro día no sé, un círculo de oro con océanos azules o algo así. O sea, que no sea tedioso, pero que sea más práctico, no platicado. Sí, O sea, estaría no un padre. libro, ¿no? Digo, Fíjate que ahora que estás platicando el tema del cerebro, me acordé mucho de una reflexión que hizo Carlos Osornio, de que nuestro cerebro es como una caja cerrada que tiene contacto con el exterior a través de nuestros sentidos, pero al final del día está totalmente cerrada. Y esa intercomunicación de conceptos abstractos entre un cerebro y otro, que no tiene hijos, se me hace a mí un milagro, caray, la verdad. Algo interesante, haz de cuenta, yo una vez fui a un curso que se llama Programación Neurolingüística. Es algo, bueno, estas son las bases para ese curso, pero te enseñan a ver cómo reaccionan tus ojos. Y es básicamente, yo creo que se lo dan mucho a los políticos y a los oradores, porque tus ojos te dicen cuando estás mintiendo. Entonces, te enseñan a cómo controlar tus emociones y cómo evitar que demuestres cuando estás diciendo mentiras, ¿no? Básicamente es para políticos o para cuando estás diciendo para oradores, ¿no?
Sí, Se correcto. usa, se usa mucho en ventas, ¿eh? Ese de neurolingüística. Es buen curso, aprendí muchas cosas ahí. Porque aprendí, a partir de ahí, cuando iba a visitar a mis proveedores, ahí leía sus ojos y sabía cuando me estaban diciendo verdades y cuando me estaban diciendo mentiras. Y aprendí a leer mucho las reacciones de las gentes, ¿no? Entonces, y alguien, no me acuerdo quién, hizo una cuota que dice que contrólate a ti y controlarás al mundo, ¿no? Entonces, es muy difícil controlarte a ti mismo. Claro. Entonces, de ese curso aprendí mucho. De este curso, de lo que ahorita habló Roberto, son las bases, ¿no? Son las bases para programación neurolingüística. Interesante. Cuando tengan oportunidad, tomen, ¿no? Es buen curso. Muy bien. Sí. ¿Algo más? Pues estaría bien que empezáramos a hacer cambios con el negocio de Paco, si quieres. A mí se me hace buena idea. Si nadie tiene otra propuesta de otro negocio, está bien. ¿Qué es lo que necesitan? Y con mucho gusto, ¿cómo lo vamos haciendo? ¿Cómo nos coordinamos? Te avisamos. Nosotros tenemos que organizarlo porque no sé cómo se puede hacer. Hemos hecho profesionalmente algunos, pero son un montón de sesiones. Pero la idea es o sea, que sí te sirva, que sí le sirva a quien le interese, que se aceptan candidatos, pero que sí conozcan el proceso y que sí descubramos algo y que no sea nada más platicado. ¿No? O sea, por eso sí la idea es que sí sea real. ¿Sale? Nosotros, si alguien más tiene algún otro candidato, pues ya nos lo hacen llegar y igual nos organizamos y empezamos contigo, Paco, ¿no? O sea, también para que fueran diferentes actividades, que no sea la misma. Bueno, lo que ustedes decidan, pero que fuera que podamos intercalar a lo mejor un libro y una sesión como de taller. Así mejor, claro. ¿No? Sí, sí, Sería sí. muy bueno. Y a ver si hablamos con el Trivi, bueno, con Coutinho, sí, con Jorge. Sí, sí. Ahí él está empezando su negocio y creo que sería bueno también. Sí, sí. Sí, sí también ahorita el tema es cómo los hacemos participar y que no se haga pelotera a la hora de hablar. Y que sí le sirva al interesado y que no tenga ningún problema por hacerlo público, ¿no? Claro. Y ya. Esos, digamos, son las premisas y que hay algo de acción distinta, ¿no? ¿Sale? De todas formas, no hablan mucho, no te preocupes. ¿Cómo? No hablan mucho, de todas formas. No, o sea, no, pero sí, creo que estaría padre. Estaría padre. Sí, es buena idea. A mí me agrada. Sí, y también otra cosa, fue ayer que le mandé a Rose todas las pláticas para que las mandara Carlos Sedano. Te las mandé todas, hasta las que no estuviste al principio. Igual, si a alguien le interesa, ahorita Irene nos pide la de ahorita. Si les interesa, pues sí, mándenos en WhatsApp y les puedo mandar todas, o sea, todas las presentaciones. O sea, no tenemos tema en eso. Y también, no creo que les sirva de nada, pero también están grabadas casi todas. Para que tengan la información, porque pues no es de nosotros, y ya están hechas, pues ya, que sí les sirva, ¿no? Pues si quieren ya nos vamos a ver el fútbol. Muy bien. Vamos al frío, ¿no? Como gusten. Y o como siempre, los que se quieran quedar, pues aquí nos quedamos. Los demás, pues muchas gracias. Y la verdad, muchas gracias, pero si hacemos eso, saben que sí les voy a pedir a cambio, no sean mala gente. Inviten a alguien más como invitabas, Carlos.
para que vean, para que se haga un poco más de bola, ¿no? Digo, no nada más tú, Carlos, Carlos, que me faltaron los tres al mismo tiempo, sentí feo. Carlos Hefferan. O sea, para que se reponga. Ahorita no todas las niñas pudieron porque están en exámenes. Entonces de repente baja y sube la población. Pero como va a ser diferente, pues igual a alguien le late verlo, ¿no? Buenísimo. Sí. Va, que va. La familia Sornio está aquí también, casi toda. ¿Sale? La mitad de los participantes. Sí. Bueno, pues yo me despido. Muchas gracias a todos. Un gusto verlos y nos vemos la siguiente reunión. Gracias, Carlos. Y checa si te llegó todo. Sí, checo, si no, mañana te envío un mensajito. Y te los volvemos a mandar. Sale, pues. Sí, gracias. Buenas noches. Sí, Rose. Muchas gracias, Roberto. Yo también ya me voy. El señor grande, Miguel NR, que estaba al principio, es mi papá. Lo invité. Él estuvo también en la pasada, estuvo un ratito. Nada más que como tiene varias cosas, o sea, tiene que atender a mi mamá y así de repente se sale. Por eso pedí la presentación porque sí le interesa y sí le gusta y todo, ¿no? Entonces, siempre que pueda, el tiempo que pueda, pues va a estar aquí. No, yo no me doy cuenta, o sea, no sufro y prefiero que entren aunque sea un ratito, eso me da gusto. Y con mucho gusto les puedo mandar todas las presentaciones si quieren. Y están muy fáciles de ver, ya las ven con calma. ¿Y por qué luego Carlos no me las manda? Entonces, mándamelas a mí. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Dale, pues gracias por invitarlos. La semana que entra. Gracias, buenas noches. Bye. Gracias, Roberto. Nos vemos. Bye.